Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debate. Hoy el debate, nuestra tertulia, va a girar en torno a la despoblación. Ustedes, sin duda, han escuchado, han visto, han leído muchísimo sobre la despoblación, lo que afecta, por supuesto, a nuestra comunidad autónoma, planes, estrategias del Gobierno de España, del Gobierno de Aragón, de todas las administraciones. Pero hoy queremos conocer la realidad alejada de la política, la realidad que viven nuestros pueblos, nuestros municipios, y sobre todo intentaremos, yo creo, dejar un mensaje positivo acerca de lo que es vivir en el medio rural. Para ello nos acompaña Luis Antonio Sáez, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y director del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Luis Antonio, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. También Raúl Blasco, del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, agricultor y ganadero de Muniesa. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes. Y Teresa Puello, vicepresidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y alcaldesa de Uncastillo. Buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, gracias. Comenzamos porque hay muchos temas, muchos ítems, podríamos decir, para hablar de despoblación que superan la capacidad de este programa de los 30 minutos. Pero por lo menos vamos a ir a algunos asuntos y vamos a comenzar con una pregunta directa. Llevamos tiempo con planes, con estrategias, con medidas que se quieren implementar, que a mí no me cabe duda, con buena voluntad, para intentar solventar este problema que padece no solo Aragón, es verdad, pero nos vamos a centrar en Aragón. ¿Están funcionando algunas de esas medidas? Y la doble pregunta es, ¿qué habría que hacer para fijar más población y atraer más población al medio rural? Luis. Bueno, primero tal vez habría que definir, repensar un poquito el objetivo, ¿no? Es que crecer en población, pues es, aunque aquí Raúl es joven, pero es como si nos planteáramos crecer en estatura cuando las condiciones resultan imposibles, ¿no? Entonces, si uno mira cuál es la natalidad, la fecundidad, si uno mira cuánto vivimos, la estructura de edades, pues es que estamos pidiendo un imposible, ¿no? Entonces, pensar la idea que crecer, que ser más siempre es mejor, pues habría que redefinirla, darle contexto, ¿no? Entonces, el objetivo como tal de despoblación, y si uno mira también en ciudades o en países, de una manera generalizada, si no fuera por el flujo de población que viene de otros países, toda Europa o la gran mayoría de los países decrecería en población. Y claro, internamente, pues es posible que áreas metropolitanas, porque tienen unos mercados laborales, por la mentalidad, por el estilo de vida. ¿Cómo habría que reconducir el tema? Y sobre ese plantear la pregunta que tú dices que es pertinente, pero también cambiándola un poco. ¿Son nuestros pueblos un buen lugar para vivir? La gente que está allí puede vivir bien como personas, como colectivos, llevar a cabo su vida, tener expectativas. Y eso influye un poquito el número, pero no es tan decisivo hoy en día cuando la movilidad, a veces decir de dónde eres, que estamos en muchos sitios, sería otra cosa. Punto y aparte, las políticas. Bueno, las políticas, la verdad es que estamos en un mundo muy espectacularizado. Por ejemplo, se aprobó hace algo más de un año la ley sobre dinamización, que ya cambió un poquito el nombre, del medio rural, sí, por unanimidad. O sea, todos se deberían sentir, como decía, que el cuota parte. Bueno, pues hay cosas que estaban prescritas para que antes de un año, bueno, tiene 100 y pico artículos. Entonces, bueno, las leyes tienen un defecto de partida que son muy ambiciosas, muy superficiales, mal planeadas, y esto es como decir, tú que también eres futbolero, podemos hacer muchos planes en la pizarra, pero lo que hay luego es en el terreno de juego, donde conviven mis compañeros, que haya efectividad, que haya instituciones que faciliten, y eso depende más, no hace falta inventarse mucho con las legislaciones y muchas estrategias que ya tenemos. Si hubiera buenos directores de orquesta, si hubiera buenos entrenadores, no necesitaríamos un campo nuevo. O se me ocurre otro símil, hay que dar en la diana, sí, cuando tiramos el dardo. No que se nos vaya el dardo, sí, hay que dar en la diana, eso, sí, para articular, como digo, medidas que realmente sirvan para implementar. Pero también un poco quién las protagoniza, quién las lidera, claro, quién las lleva a cabo, esa es parte también, decía Luis Antonio, ¿no? Claro, antes es como si hiciéramos un DAFO, ¿no? Sí. Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades de vivir en el medio rural. Sí. Claro, si no tenemos el objetivo, ¿verdad? Difícilmente podremos establecer medidas.
desde ese medio rural, desde el sector primario, a veces tan querido, a veces con tantas dificultades también, ¿cómo lo ve Raúl? Sí, yo soy el primero que cree que en ningún pueblo, si preguntas por la despoblación, lo que te van a decir es no, queremos duplicar población, queremos crecer. La mayoría siempre te va a decir que si nos mantenemos contentos podemos estar, que no se vaya más gente. Efectivamente, si mantenemos nuestros servicios, si mantenemos todo lo que tenemos en nuestro alrededor y que hace a nuestros pueblos tan especiales y, en mi opinión, un buen lugar para vivir, pues creo que todos lo que van a querer va a ser trabajar en esa línea, ¿no? En mantener los servicios que tenemos, en poder potenciarlos, en que la gente que venga, que puede ser un buen futuro también para ellos, a crear nuevas oportunidades laborales, por ejemplo. Pero yo lo que siempre digo es que el punto más importante es mantener a la gente que tenemos en el pueblo, que somos los que tenemos arraigo, porque lo más difícil cuando hablamos de despoblación es crear arraigo en la gente que puede venir del pueblo de al lado, de la ciudad de provincia o en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Una vez que esa persona ha creado arraigo, yo creo que esa persona ya va a ser un factor imprescindible para luchar contra la despoblación en ese municipio. Pero si no hablamos de arraigo, van a ser gentes que un maestro que te venga a vivir, por ejemplo, un curso o 3, por ejemplo, con un plan que había que daban plazas por 3 años, o un sanitario o cualquier profesional de empleos públicos que generamos en los pueblos, que son muchos, pero si no creas ese arraigo y le facilitas un ecosistema a su alrededor que haga que se vincule con el pueblo y que quiera echar ahí raíces, todo lo demás no va a servir para nada. Teresa. Lo fundamental es eso, enseñarles precisamente a nuestros niños en los institutos, que es algo que hacemos desde, por ejemplo, desde algunos de nuestros grupos de la red ya van en Egea, por ejemplo, en Egea de los Caballeros, que es donde acuden todos nuestros niños de comarca, van por los institutos explicándoles a los niños que pueden trabajar en su comarca, porque cuando les haces la primera entrevista, todos están preparándose para marcharse a trabajar a Zaragoza, a Barcelona, claro. A Valencia. Pues tenemos que empezar por la educación. Educar a nuestros pequeños, que hay mucho que trabajar, si no es en tu mismo pueblo, yo en un castillo, pues la gente que está trabajando pues son pequeños agricultores o los pequeños ganaderos que cada vez nos están quedando menos, los servicios que afortunadamente tenemos. Hoy por hoy todos los servicios, tenemos nuestros electricistas, fontaneros, tenemos de todo, panadería, carnicería, farmacia, pero lo que tenemos que hacer es eso, lo que tenemos, buscar continuidad y enseñarles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que primero miren hacia adentro, en su tierra. Si no encuentras lo que tú quieres en tu tierra, pues a lo mejor sí, pero nosotros a lo mejor estamos fallando también en eso, en que aprendan pues que hay polígono industrial enorme en Egea, en Tauste, y en los pueblos pequeños, pues tener todos los servicios ocupados, que si se nos va a jubilar alguien, pues que esos niños sepan que pueden quedarse a trabajar en su pueblo. El relevo generacional es que es algo imprescindible, ya no, hombre, si sumamos, mejor, pero lo que no queremos es cerrar puertas. Que eso, que venga alguien detrás joven, si es de la zona mejor, pero que si es de fuera, pues lo del arraigo, como decía aquí el compañero, vamos, generalmente en los pueblos vivimos muy bien y los que nos quedamos a trabajar y vivir en los pueblos es porque nos gusta y al final estás enamorado de tu tierra y de tu entorno. De hecho, hay un proyecto arraigo en España y en determinadas comunidades autónomas, un proyecto que quiere precisamente atraer y arraigar primero que no se vaya más gente y luego atraer. Claro, en todo esto me imagino que, fijaos la lista que tengo, voy a darla casi completa: comunicaciones, infraestructuras, servicios, empleo, internet, exenciones fiscales, que aquí en otro programa se hablaba hace poco de si tendrían que tener exenciones fiscales. Es decir, todo para hacerlo más atractivo. Y últimamente, y lo quiero poner en el tapete, la vivienda. ¿Se puede coger alguno de estos ítems por separado o no? ¿O tiene que ir todo bien ensamblado? ¿O alguno es más prioritario? Es decir, porque cuando hablábamos de arraigo, hablaba Raúl, si no tenemos vivienda, pero claro, si no tenemos empleo va a ser difícil, ¿no? Que la gente quiera seguir estando en los pueblos. Luis Antonio. A ver,
tú has citado cosas materiales, visibles, Sí. que pueden ser importantes, pero no son las decisivas. Yo me iría más al discurso que han dicho tanto Raúl como Teresa, y han dicho cosas que son invisibles, ¿no? Arraigo y enamoramiento. Y calidad de vida, que ha estado sobrevolando. Sí, ¿no? pero fíjate, calidad de vida, ¿qué consideramos? ¿El olor de un ambientador, o cuando salimos ahí el humo, o el olor a tierra mojada que tendrían ellos en sus pueblos ahora? Y la ausencia de ruido y muchas O cosas. el poder verla. Entonces, claro, te puede gustar todo, no tienes que renunciar. Pero el apostar por un pueblo, en alguna manera tú en un pueblo siempre eres relevante, ¿no? Ellos son personas relevantes en su pueblo, creo que uno es como concejal, la otra como alcaldesa, y te sientes interpelado, que es la manera de estar, ¿no? Yo conozco gente que viene a mi pueblo a vivir, pero hace una vida como si fuera una urbanización. Lo relevante es en un pueblo que tú seas parte de una comunidad y entonces vayas a un instituto a explicar unas cosas, o a la hora de activar que hay que pedir algo, esa movilidad que antes hablábamos. Pero lo fundamental, y es que hoy, tanto en el mundo urbano como en el rural, vivimos de puertas adentro, ¿no? Y la vivienda es importante, perdón, pero en la medida que es un hogar, en la medida que yo tengo un buen vecino, en la medida que yo puedo conciliar y hay una escuela infantil o alguien que cuida de estas personas dependientes, de mi mayor, de mi hija, de lo que fuera, ¿no? En la medida que yo encuentro que pasen cosas y se activan, y resulta que como somos una comunidad pequeña, pues nos podemos montar un club de lectura o un grupo de tal, o organizar un festival, ¿no? Entonces esas ventajas, sin duda que necesitas a lo mejor ciertos equipamientos, pero para jugar al fútbol, lo que somos muy críos, pues te ibas a las eras y jugabas al fútbol, Sí. no necesitabas una cancha buena, ¿no? Yo me estoy refiriendo Entonces, más a personas, y estoy pensando en los jóvenes, que quieran asentarse en el medio rural. Pero- que me parece muy bien que lo primero es que no se vaya la gente Sí, del medio pero rural. bueno, yo en los jóvenes también ahí querría matizar una cosa que habéis dicho ahí. Pensáis las cosas como si fueran lineales. Cuando eres joven, lo normal es que salgas para experiencias de todo tipo, ¿no? La cuestión es que vuelvas. Hay una etapa de tu vida que casi es inevitable salir. A lo mejor no, pero es bueno que, y ahí está el arraigo, que en una determinada etapa, cuando me hago padre, madre, o cuando me planteo tal cosa, lo vea como una oportunidad el volver al pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar también, no esto de los jóvenes que no se vayan, no sé, cuando eres joven tienes que, yo qué sé, lo que te pide el cuerpo, pero no pensar que tenemos muchos zigzag en la vida, y que puede ser atractivo un pueblo también para el que se jubila y le apetece no sé qué, o muchas cosas, Pero ¿no? un joven, aquí tenemos un joven, ¿no? Bueno, va a buscar oportunidades. Pero es que, bueno, Claro, el oportunidades 37% de la ganarse vida. población española puede teletrabajar. O sea, puedes estar ahora en un castillo, en Muniesa o en Gran Vía, ¿no? Sí, lo importante, Claro. aunque yo por ejemplo fui el primero que en mi lugar vine aquí a Zaragoza a estudiar fuera, y ese año que estuve aquí me sirvió para saber que yo lo que no quería era vivir en una gran ciudad. Siempre tenía claro que quería vivir en el pueblo, ¿eh? Eso también, Claro. partimos de ahí. Pero si podía quedar alguna duda, el año que estuve aquí, los meses que estuve aquí, me sirvieron para un poco ya diseñar mi futuro de ahí en adelante, ¿no? Yo cuando hablo de arraigo, sobre todo, es que aunque haya gente que se vaya a estudiar fuera, que es lo más normal en unos pueblos, porque si quieres formarte y demás, es la obligación, pero que durante ese tiempo que estás fuera viviendo, no pierdas tampoco el arraigo con tu pueblo. Que luego, por ejemplo, si estudias, ahora se me vienen casos a la cabeza, por ejemplo, estudias magisterio, que te pongan facilidades para hacer, por ejemplo, las prácticas, si no es en tu pueblo, en el pueblo de al lado. Que conozco casos que, por ejemplo, siendo Aragón, pues al cambiar de provincia te ponen muchas pegas, y eso facilitaría que la propia gente conociera muy bien desde dentro, cómo funciona este tipo de trabajos en el medio rural, y también aprendiera a valorarlos. Yo conozco amigas que han estudiado, por ejemplo, medicina, han hecho prácticas de manera voluntaria en verano en pueblos, por ejemplo, en mi pueblo, para así poder estar en su pueblo, poder estar el verano con sus amigos y no tener que dejar nada de lado, y eso les ha servido para saber que en algún punto de su vida les gustaría trabajar en el medio rural y poder tener ese tipo de trabajo que, quieras o no, es un poco más cercano que al que estamos acostumbrados a vivir en las grandes ciudades.
Sí, enseguida todos nuestros peques se marchan de un castillo y de todos los pueblos a estudiar, porque en mi pueblo en la escuela están en la primera etapa, enseguida bajan a Sádava todos los días, a continuación a Egea, claro, y luego para seguir estudiando Zaragoza o donde ellos eligen para seguir su carrera, y están unos años, lo que tú dices, viviendo y fuera, pero que antes de marcharse a estudiar fuera del entorno sepan lo que tienen y poder volver cuando quieran ellos, pero que no olviden que en un castillo y en nuestros pueblos vivimos divinamente. Esencial lo que decías, la cadena, todo es necesario. La vivienda, si tienes vivienda y no tienes trabajo, no hacemos nada. O al contrario, el poder teletrabajar. Nosotros también tenemos coworking o gente que trabaja en su casa teletrabajando, y por eso desde la red también nosotros ahora, por ejemplo, en mi zona, en mi comarca, vamos a empezar con Vive en 5 villas, que lo que vamos a hacer es en todos sobre todo, por ejemplo, hablo de mi pueblo, pues tenemos muchas casas, a lo mejor están para llegar y vivir, los vecinos las tienen para alquilar, pero no se atreven o no saben, prefieren tenerlas cerradas que otras que están, que hay que hacer una pequeña reforma y necesitan a alguien que les eche una mano, pues para ponerla en marcha, hacer una cartera de viviendas. Eso también es un acicate para que el profesional que a lo mejor puede trabajar en cualquier sitio diga, pues mira, un artista, alguien que teletrabaja, un profesional que puede, pues se van a vivir a estos pueblos que no pueden ser ciudad dormitorio, porque lo hablábamos el otro día. Mi pueblo no puede ser ciudad dormitorio porque yo estoy a 120 kilómetros de Zaragoza. Sí. Entonces el que viene, hombre, sí, a trabajar se bajan como mucho a Egea, pero ya son profesionales que vienen a vivir y a trabajar a nuestro pueblo. Entonces, dar facilidades. Y con este nuevo época que vamos a empezar, que además me parece que lo vamos a poner en marcha el viernes, lo presentamos en Sádava, el tema de la vivienda. Entonces, se les va a llevar de la mano a todo el mundo que necesite vivienda, como los vecinos que tienen su casa para alquilar, para vender, para darle los últimos toques, y es un acicate para el que quiera venir, ya van a tener casa, que si tú ya vienes con tu trabajo y tienes casa donde vivir en el medio rural, pues es fenomenal. Es un tema súper interesante e importante, pero que todo es una cadena que tiene que estar atendida. Eso es. Voy a poner un dato encima de la mesa, que no es un dato, los datos son los que son, y de los 731 municipios que tiene Aragón, el 28,5% del total tienen menos de un centenar de vecinos. Lo digo porque en este debate tan interesante, obviamente no es lo mismo cabeceras de comarca, localidades que tienen, que estos municipios, que evidentemente, yo decía al principio, hay que dar un mensaje positivo, pero sabemos y todos conocéis municipios que de seguir así las cosas, tristemente pueden desaparecer, porque además ese centenar de vecinos o menos, yo hablaba hace poco con el alcalde de Lovera de Onsella, me decía, normalmente estamos 12, y evidentemente con una edad media muy avanzada. Este es un tema que evidentemente no sé si tiene solución, esos municipios de aquí a unos años. Bueno, es un Insisto poco... que no es lo mismo que poblaciones más grandes. Sí, la solución en sentido aritmético, que es en la que se encelan ciertos análisis, ¿no? Es cómo es la calidad en esos lugares. Y con la movilidad que tenemos hoy, hablaba ella ahora, Teresa, pues lo que sería el distrito laboral, pues la gente se mueve, ¿no? Ay, ahora no me acuerdo tu nombre, Raúl se ha movido de Muniesa y seguramente que complementa muchas cosas pues con Alcañiz, con Zaragoza, con Belchite. Entonces, ¿a qué distancia esa gente que vive en esos pueblos pequeñitos tienes algo? Porque a veces puede ser muy cómodo vivir en un pueblecito pequeño donde tengo unas determinadas relaciones y a veces a 10 minutos o a 15 tengo algo que tengo unos buenos servicios de bastante calidad, ¿no? Entonces, ya desde hace tiempo el análisis municipal está bastante desenfocado. Es el análisis de áreas funcionales, que todo puede estar integrado, igual que en mi calle yo no tengo de todo y vives bastante gente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego qué es lo que tú valoras, ¿no? Claro, si quieres tener el Corte Inglés o determinadas cosas, nunca las vas a tener ahí. Si quiero tener iniciativa para que las fiestas de mi pueblo pues las podamos hacer bastante,
o si en lugar de que me hagan caso algo aquí el Ayuntamiento del Zaragoza, seguro que en las 5 villas a Teresa le puedo entrar en cualquier momento si yo fuera vecino de allí. Oye, Teresa, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Por qué no esto otro? Entonces, claro, vivir en un pueblo, como creo que ellos ya han reflejado entre líneas, implica también un estilo de vida. Solo que pasa que ese estilo de vida hoy en día está en crisis, donde tú te preocupas del vecino, donde tú te sientes interpelado, donde hay una palabra que es compromiso, pero yo creo que hay que darle un grado que es la de responsabilidad. Yo me siento responsable de algo que le está pasando al de mi calle, a lo colectivo, o aquello que viene de otras generaciones y que más allá de lo que yo crea, creo que hubiera que guardar. Y ese tipo de discurso queda ensombrecido por otros materiales que son algo importantes, pero ella hablaba, hay que trabajar más con la mentalidad de los propietarios, con la inseguridad que tienen al alquilar, con esos herederos que no se llevan entre sí, con esa desconfianza. Es más, esa parte intangible que decíamos al principio, más valorativa, más de, oye, que mi pueblo, ¿qué hago yo con esta vivienda? Oye, pues qué tal, ¿no? Y yo creo que eso puede pasar. Con 80 habitantes, cerca de un castillo está Urries. Por ejemplo. Tiene menos de 100 habitantes, sí, es un ejemplo. Y se lo pasan bomba y hacen cursos de verano de la universidad. Sí. Tienen una comunidad energética, tienen vivienda para gente que llega. O sea, lo pequeño lo saben movilizar. Como es el caso de Muniesa, Raúl, y cómo está sí, y de la provincia de Teruel. Y el entorno en general, ¿no? Por lo menos que son las cuencas mineras, que es lo que conozco más. Sí. Pues hay casos de todo, ¿no? Yo creo que sí que hay pueblos que a lo mejor tienen 50 habitantes o tenían 50 habitantes, le han puesto ganas y han podido recuperar la escuela. Por ejemplo, en Monforte de Moyuela, que pertenece al CRA de Muniesa, 30 años después, este año ha abierto la escuela. Y ahora van a pedir la ampliación de... Siempre se dice que sin escuela un pueblo se muere. Efectivamente. Si no hay niños. Y han conseguido ahora, si no lo han conseguido ya, estará pronto en llegar la segunda aula, porque ha habido tantos alumnos que en una aula no podían estar. En plan, de pasar de tener un colegio cerrado a eso, con un montón de iniciativas que desde el ámbito municipal y arropadas de un ecosistema de pequeños empresarios que han decidido apostar por quedarse en su pueblo. Pero yo creo que todo... partimos luego desde el mismo sitio, como decía Teresa antes, que es desde la educación, ¿no? Yo me atrevo a decir que el 95% de los profesores que tuve a lo largo de mi periodo académico te enfocaban a que quedarse en el pueblo, no te lo decían directamente y espero que no te lo digan nunca, ¿no? Pero sí que te daban pequeños índices de que quedarse en el pueblo, por ejemplo, era fracasar, o que tenías que estudiar para llegar a trabajar en grandes empresas. Te encaminaban a un sitio que yo, por ejemplo, desde pequeño siempre reconocía que no era el camino que quería seguir. Entonces yo creo que partiendo de ahí, de que tenemos que enseñar y que poner en valor todas las oportunidades que tenemos desde bien pequeños, para que luego, a raíz de ahí, tengamos cada uno criterio propio para decidir dónde queremos vivir o qué modelo de vida queremos seguir de ahí en adelante. Y luego todo lo demás, pues ya vendrá poco a poco. Pero lo importante es crear en nosotros propios y en toda la gente ese valor de querer vivir, o de por lo menos de saber que tienes la oportunidad de poder vivir en tu pueblo. En parte estamos hablando arraigo, identidad, ¿no? También para lo que tú decías, desde que somos pequeñitos y nos educan. Por cierto, esos pueblos, y ahora dejo a Teresa, esos pueblos envejecidos, yo creo que ahí hay mucha sabiduría en esas personas mayores que viven en los pueblos, ¿no? Que también pueden educar a nuevas generaciones de lo que es vivir en un pueblo, y de que ese pueblo, estamos hablando de los pequeñitos, evidentemente no mueran. Teresa. Exacto, y adaptarte a las circunstancias. No es lo mismo la vida de nuestros abuelos y nuestros antepasados que la vida que tenemos hoy en los pueblos, porque te tienes que ir adaptando a lo que hay. Pues la vida de nuestros abuelos, pues cada uno se apañaba con lo que había, la emigración, que fíjate, un castillo, la cantidad de población que tenía, que eran casi 4.000 personas, y ahora estamos 615. Hubo allí pues claro, la gente joven en mi familia, todo el mundo tuvo que emigrar. Yo ya nací en Zaragoza porque, por ejemplo, me pongo yo como ejemplo de lo que pasó en en muchas de las familias. El éxodo rural de los años 60, sobre todo, sí, pues hacia mi hacia familia, Zaragoza, con todo. muchos hermanos por ambos lados, pues no quedó más que una hermana de mi padre, el resto se tuvieron que ir. Pero yo, por mi trabajo, yo va a hacer 25 años que me establecí. Me trasladé mi taller y mi trabajo a un castillo porque yo quería irme a mis raíces, que es lo que siempre decimos, que también fue de una de estos, los primeros líderes
que hubo en mi comarca, yo me establecí en mi pueblo, volví a mis raíces. Pues es algo que seguimos haciendo con las estrategias de nuestros líderes, desde la red, para indicar pues que un profesional o cualquiera que quiera abrirse una casa de turismo rural, que volver a los pueblos, o la gente que está en casa, pues darles un abanico de situaciones que te diga tu profesor que no te quedes en el pueblo, que al contrario, o sea, que hay muchísimo, muchísimo por hacer. Sobre todo no vamos a pensar en multiplicarnos porque eso es muy complicado. No. Pero sí enseñar que te puedes quedar, tú que vienes, o vienes a veranear y ves lo bien que te lo pasas en el pueblo, pues que puedes vivir, que es que además tenemos el coche en la puerta, que todos nos podemos bajar si queremos a la ciudad, y luego las actividades que hacemos en los pueblos, que todos, pequeños o grandes. Bueno, nosotros tenemos Cineforum, nuestras asociaciones que trabajan todas culturales, el cine mudo, un montón de actividades, que eso genera que también nos vienen muchos visitantes y les damos nombre a nuestros pueblos. Vienen a ver esas actividades y ven que en los pueblos no es como una ciudad, ni muchísimo menos, ni falta que hace. Tenerlas vivas. Yo es que cuando dicen eso de la España vaciada, me duele en el alma. Os quería preguntar por eso, ese ya, no sé, estereotipo, ¿no? Si ya os molesta lo de España vaciada. Sí, porque es una falta de respeto a los que vivimos, luchamos y trabajamos por nuestros pueblos, y somos pueblos vivos, no estamos para echar la persiana, no queremos eso. Hay que darle la vuelta a lo de Raúl, a lo de la España vaciada y lo Sí, que que venimos sabe- ya arrastrando de lustros, diría yo, con este tema. Sí, es lo que llevamos toda tertulia poniendo sobre la mesa, ¿no? Hay que potenciar todo lo bueno que tenemos, sin dejar, lógicamente, de reivindicar todos los servicios que queremos y todos los derechos que queremos tener. Y sin obviar Pero, las dificultades. efectivamente, claro, pero hay que valorar lo bueno que tenemos para que sirva de atractivo para la gente que está aquí, que se siga quedando, y para la nueva gente que pueda venir a nuestros pueblos. Bueno, o sea, estando de acuerdo con lo que dicen, pero sobre todo para mí la cuestión es el victimismo, ¿no? Hoy estamos en un tiempo que todos queremos ser víctima de algo o externalizar problemas que son nuestros, ¿no? Sí. Que la culpa es de alguien otro. Y yo creo que a lo mejor el discurso de decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos? Que son muchas cosas, seguramente no tantas como quisiéramos, pero son bastantes, ¿no? E incluso algunos de los problemas puede que sean nuestros también, a veces de fallos que no sabemos plantear bien las cosas o no sabemos resolverlas, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hubiera que darle un giro para señalar que vivir en unas comunidades pequeñas no tienes todo, pero sí que tienes algunas cosas, ¿no? Que son muy valiosas. Poner en valor lo que se tiene, ¿verdad? Sí. Es que estoy volviendo al DAFO, a las debilidades. Claro, que al final, a ver, no se trata solo de eso, pero poner en valor lo que se tiene de verdad y saber transmitirlo y comunicarlo, ya que estamos en un medio de comunicación, y no ese estereotipo, ese victimismo que llevamos, la España vaciada, como si no hubiera solución, como si... nos queda muy poquito tiempo. Yo voy a insistir con uno de los temas, porque a mí lo que me llega, pero teniendo aquí a Teresa, a Raúl y a Luis Antonio, cuando alguien quiere, por ejemplo, una pareja, esto lo estamos viendo y se está publicando, quieren llegar a un pueblo pequeñito, de Teruel, por ejemplo, la provincia de Teruel, o de Zaragoza, me da igual, una casa de turismo rural. ¿No preguntan lo primero si van a tener buena conexión a internet? Hay de todo, yo me atrevo a decir que hay de todo, ¿no? Hay gente que se piensa hay pueblecitos que no les llega, ¿eh? Eso es, sí, nosotros tenemos en nuestra comarca pueblos que no puedes hablar por teléfono, por ejemplo, Maicas, me acuerdo de ellos, que no es que no hay forma de hablar por ponerlo teléfono. Encima de la mesa también. Pero claro. hay gente que también se piensa, o que tiene el estereotipo de que viene al pueblo para desconectar, que casi se sorprenden que tengamos lavavajillas y cobertura y todo. Hay casos que yo he vivido en primera persona que te quedas alucinando, ¿no? Y decimos, oye, somos pueblos que estamos en el siglo XXI, que tenemos agua corriente, que tenemos todas las comodidades cobertura como tendría que todas las comodidades del mundo, ¿no? Sí. Que hay que trabajar por mejorar las comunicaciones, por mejorar los servicios, por no perder ningún tipo de derecho. Lógicamente, eso está encima de la mesa. Nos queda un minuto, por eso os pido ya brevedad. Sí, pues antes de que terminemos, muy importante para nuestros pueblos, sobre todo para los pequeños, que hay muchas personas mayores, el tema de la sanidad. También. El tema de que nos están quitando médicos y enfermeras, y no puede ser. Eso es imprescindible para que nuestros pueblos sigan adelante. Porque, por ejemplo, toda la gente mayor que viene a mi pueblo todos los veranos, si nos quedamos sin médicos, no van a venir.
El turismo lo primero que pregunta, ¿hay médico y sí, si decimos que no, pues se lo van a pensar y se van a ir a otro Lo que sitio. decíamos antes, hay una cadena de Es la que cadena. están interrelacionados. Vivienda, comunicaciones, internet, que es otra forma de estar comunicado, y por Exactamente. supuesto la sanidad. Sí, yo creo que todo eso... Ya lo siento, pero ya les he Seguiremos comentado antes otro día. que esto es para continuar. Luis Antonio Sáez, Raúl Blasco, Teresa Pollo, muchas gracias por acompañarnos. A Muchas ti. gracias a vosotros. Y a ustedes gracias por su atención. Hasta un próximo programa. Se quedan con la mejor programación.